¿Qué tal? Ahora abordaremos el control avanzado de la vía aérea. En este punto es importante resaltar que vamos a ahondar un poco más, como les había comentado en el tema anterior. Vamos a ver un breve repaso de anatomía y fisiología de la vía respiratoria, recordando que el sistema respiratorio empieza desde lo que es la nariz y la boca, posteriormente pasa a lo que es la nasofaringe, orofaringe respectivamente y llega a lo que es la hipofaringe. Posterior a esto se encuentra lo que es la laringe, que está compuesta por tres cartílagos principalmente, a lo que es la epiglotis, el cartílago cricoides y el tiroides. En esta porción se encuentran las cuerdas vocales y en este punto del cartílago tiroides y el cricoides, en medio de los dos existe una membrana que se llama membrana cricotiroidea. Posteriormente sigue la tráquea, que está formada por 16 a 20 anillos en forma de C. En su parte posterior tiene músculo liso. Posteriormente llega a lo que es la carina, que es el punto de bifurcación, y se hacen dos bronquios principales, el bronquio principal derecho y el izquierdo. El bronquio principal derecho en comparación del izquierdo, este se encuentra más recto, por ello es una de las complicaciones en la intubación de que si se excede la profundidad a la que se está insertando el tubo, puede estar alojado únicamente en el bronquio principal derecho. Esto es debido a la angulatura que tiene el bronquio izquierdo, que está un poquito más arriba en comparación del derecho. Aquí, una vez que se ramifican esos bronquios principales, se generan lo que son los bronquios secundarios o lo que se conoce como bronquiolos, y así se van ramificando hasta llegar a lo que es el alveolo, y en conjunto se generan los sacos alveolares, y en esta región está una membrana que se llama membrana alveolo capilar, que es donde se lleva a cabo el proceso de difusión de gases de oxígeno con dióxido de carbono. Y aquí cabe resaltar que diferencias entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. El izquierdo solamente tiene dos lóbulos, el superior e inferior, y el derecho tiene lóbulo superior, medio e inferior. Aquí entre ambos pulmones se encuentran las estructuras del mediastino. En su parte inferior de los pulmones se encuentra lo que es el músculo diafragma, que es el principal de la respiración, realiza del 60 al 70% del esfuerzo respiratorio, tiene forma de cúpula y es el que lleva a cabo la respiración como tal. Dentro de cosas más específicas del aparato respiratorio que son importantes para el abordaje de la vía aérea avanzada, es el ubicar ciertos puntos en donde van a ir ubicadas las hojas del laringo y lo que tengo que visualizar al momento de insertar un tubo. Entre ellos, el primero es la vallécula, que es donde se encuentra el ligamento glosoepiglótico, donde se une la lengua con la epiglotis, y ahí es donde va ubicado la hoja del laringo curva, que esta al momento de presionar ese ligamento hace que indirectamente se eleve la epiglotis. Otro de los puntos a resaltar es que una vez que yo levanté la epiglotis a través de la vallécula, puedo observar las cuerdas vocales o la apertura glótica. Las cuerdas vocales están las falsas y las verdaderas. Las que ven ahí a un lado de la apertura glótica o de la glotis, que están como en forma de cilindro, esas son las cuerdas verdaderas, y las que están a los lados, que se ven como más planas, son las cuerdas falsas. Entonces, una vez que ustedes levantan el laringo, pueden observar esto. Eh, Otro de los puntos es el ubicar siempre esta apertura glótica, porque hay ocasiones que se tienen muchos intentos de intubación porque no visualizan la apertura glótica y aún así meten el tubo a ciegas. Entonces, dentro de los cartílagos también que están en la laringe son los aritenoides, los corniculados, cuneiformes, que esto es ya más específicamente dentro de estructuras más pequeñas. Lo que les comentaba de la anatomía de la tráquea, los 16 a 20 anillos en forma de C, en la parte de atrás tiene el músculo liso.
En cuanto a la regulación de la respiración, hay que recordar que está mediada por quimiorreceptores y por el centro neumotáxico. Los quimiorreceptores están ubicados en las carótidas, en la aorta y en el bulbo raquídeo. ¿Esto qué es lo que me lleva a realizar en el cuerpo? Monitoriza los niveles de dióxido de carbono, de oxígeno y el pH en la sangre. Entonces, esto hace que se acelere o se disminuya la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, si yo tengo el aumento de dióxido de carbono, me llevó a una hipercapnia. Como una respuesta de este sistema nervioso al estar monitorizando niveles altos de CO2, lo que va a hacer es aumentar la frecuencia respiratoria para acelerar la respiración, ingrese más oxígeno al cuerpo y barra este dióxido de carbono para regresarlo a niveles normales. Son mecanismos compensatorios naturales del cuerpo, pero no quiere decir que esto dé la solución a una patología de trasfondo. El centro respiratorio también se encuentra a nivel del sistema nervioso central y parte de esto está controlado a través del nervio frénico, que es una ramificación del nervio vago que se ramifica a nivel de C3, C5 y este está inervando además de otras vísceras, principalmente al diafragma para que realice ese automatismo respiratorio como tal. Comparación de la vía aérea del adulto en comparación del pediátrico es el diámetro de las estructuras en el paciente pediátrico es más delgada, por ende es más fácil que se pueda obstruir con un objeto. La lengua es más prominente en comparación del tamaño de su boca. El occipucio es más prominente, lo que hace que la vía aérea esté más anterior. Además, hace que se pueda obstruir de manera fácil la vía respiratoria en comparación del adulto. Y en el niño, la vía aérea a nivel de lo que es el cartílago cricoides se hace más estrecha. Tiene forma de cono. De arriba de la laringe viene como en forma de cono y en el cricoides se hace ya toda recta, a comparación de la del adulto que es totalmente recta. Vamos a pasar a lo que es el manejo básico de la vía aérea. Nunca se debe de dejar de lado debido a que para abordar la vía aérea avanzada se necesita un manejo básico, como lo habíamos visto en la presentación anterior, que te viene desde la preparación hasta la preoxigenación y todos estos puntos. Recordando que hay aperturas manuales para la vía aérea, inclinación de cabeza, elevación del mentón, la tracción mandibular, la triple maniobra modificada y además de esto el realizar succión para despejar la cavidad oral de sangre, vómito o cualquier otra secreción que pudiera estar alojada ahí. Como coadyuvante se pueden utilizar algunos auxiliares como lo son las cánulas y pueden ser orofaringias o nasofaringias dependiendo de cada paciente. Hay que recordar que un paciente que está inconsciente con pérdida del estado de alerta y pérdida del reflejo nauseoso pueden utilizar una cánula orofaringia y obviamente si lo tolera puede ser un candidato que pueda intubarse sin mayor problema. Y la nasofaringia se utiliza en pacientes conscientes que no se tiene acceso a la cavidad oral, pero tiene sus contraindicaciones, por ejemplo, trauma en pirámide nasal, trauma de cráneo, entre otros. En la imagen podemos observar, tanto en infantes como en adultos, la apertura de la vía aérea a través de la inclinación de cabeza, elevación del mentón. Cabe resaltar que esta se prefiere cuando no se sospecha de alguna lesión a nivel cervical. El levantamiento mandibular o la tracción mandibular, esta se hace cuando se sospecha una lesión a nivel cervical en el paciente y es ubicar en donde están el arco mandibular y elevar ligeramente el mentón para liberar esta vía respiratoria. El levantamiento mandibular modificado o la triple maniobra modificada consiste en poner parte de la base de la mano sobre los cigomáticos, ubicar también el arco mandibular, desplazar hacia adelante el mentón como si se fuera a subluxar y con los pulgares se abre la cavidad oral.
Esto va a permitir que la lengua se despeje del tracto respiratorio y pueda entrar el aire sin problema. Dentro de la succión orofaringea, que es otro de los puntos importantes, es para liberar de cualquier sustancia que esté dentro de esta cavidad. Y puede ser sangre, vómito, saliva, etc. Entonces, esto es importante que se despeje lo más pronto posible, recordando cuando vieron manejo básico de la vía aérea que existen dos tipos de catéteres, tanto duros como blandos, y lo que es el duro es la cánula Jenkower y el otro es el catéter francés. Los tipos de unidades de aspiración, que es la impulsada por oxígeno, que es la menos común, la más común es la de pared o la que está montada, y la que está portátil y que puede ser eléctrica, o la portátil también puede ser manual. Aquí vemos el catéter Jenkower del lado izquierdo, que es el catéter rígido, y el catéter blando, que es el catéter francés del lado derecho. Dentro de las cánulas orofaringeas, como los habíamos visto, son candidatos a aquellos pacientes que tengan pérdida del estado de alerta, pérdida del reflejo nauseoso y tengan necesidad de una ventilación a presión positiva. Hay dos tipos, la acanalada o la que se conoce como Berman y la tubular que se conoce como Guedel. Las de Guedel son las que están arriba, que ven de colores, las de Berman son las que están abajo. Y existen diferentes tamaños. La manera de medirla hay que recordarlo que es de la comisura del labio al lóbulo de la oreja. En las cánulas nasofaríngeas, estas son como de caucho, moldeable, muy versátiles. También existen diferentes tamaños, van medidas por French y estas se miden del ala de la nariz al lóbulo de la oreja, y en algunas otras bibliografías te dicen que de la punta de la nariz al lóbulo de la oreja. Estos es importante resaltar que es cuando el paciente está consciente y necesitan ventilarlo, además de que no se tiene acceso a la cavidad oral. Esa puede ser otra alternativa, siempre y cuando no se sospeche de trauma de base de cráneo, no se sospeche de trauma en pirámide nasal o haya datos de sangrado a través de la nariz. ¿Qué tal? Nuevamente yo, Joel Mejía Torres, de algunos me conocen. Vamos a hablar ahora en su diplomado técnico en emergencias médicas, de intubación orotraqueal. Esta es parte de vía aérea avanzada. Bueno, pues vamos a empezar. La intubación orotraqueal es la inserción de un tubo endotraqueal que va a pasar a través de la boca, cruzando la orofaringe y laringe, y se va a alojar directamente en la tráquea. Aquí, para explicarles, es crear una vía directa entre el medio ambiente y la vía aérea del paciente. Esa es la forma más segura para manejar la vía aérea, porque aquí aseguramos la total permeabilidad de la vía aérea. El paciente podrá respirar a través de ese tubo. Los pacientes indicados para el manejo avanzado de la vía aérea, lo que es intubación orotraqueal, vamos a hablar de estos dos: quemaduras y anafilaxia. Aquel paciente, no sé, el adulto grande, mayor, que sale de su casa a prender el boiler, y cuando prende el boiler explota. ¿Ustedes creen que en el momento exacto de la explosión estaba respirando? Claro que sí, estaba respirando y respiró aire caliente. Ese aire caliente ocasionó, aparte de las quemaduras faciales, van quemaduras internas, quemaduras de la vía aérea. Estas quemaduras van a hincharse, van a inflamarse y van a cerrar la vía aérea. Ese va a ser el riesgo. Si nosotros abordamos al paciente rápidamente en el manejo avanzado de la vía aérea, va a ser muy difícil ya en el hospital. 10 minutos después, este paciente no va a poder tolerar un tubo número 7, que es el indicado para el adulto, y quizás va a tener que colocarle un tubo más pequeño, de un diámetro más pequeño, donde va a estar más dificultosa su respiración. Sucede lo mismo con el siguiente paciente, anafilaxia, una reacción alérgica grave. Aquel paciente, no sé, que está en el campo y es agredido o picado por varias abejas, y estos insectos llegan a picar al paciente, se realiza una reacción alérgica severa, inflamando o cerrando la vía aérea. Hay que abordar a estos pacientes también inmediatamente, evaluar la vía respiratoria. Si el paciente empieza como toser, con dificultad respiratoria, yo creo que es el momento de sedarlo, relajarlo y colocarle un tubo, porque le sucede lo mismo. Si no lo colocas en ese momento, en el hospital va a ser mucho más difícil abordar la vía aérea, y meter un tubo más pequeño podría ser considerarse como una opción, pero si no, en el peor de los casos van a tener que hacer un hoyito aquí arriba, una traqueostomía.
o cricotirotomía por punción. Bueno, la vía aérea avanzada, decimos que es el manejo, todos deberían ustedes de conocer. ¿Por qué? Porque ofrece grandes ventajas. Protege al paciente de la broncoaspiración, de secreciones, vómito o sangre. Cuando se tiene la necesidad de una ventilación prolongada, a veces en vía aérea básica, colocas la cánula orofaringea y ventilas a presión positiva con tu bolsa o mascarilla, es efectiva, funciona muy bien, pero mucho de ese aire que estás vaciando con tu ambú, con tu bolsa o mascarilla, no está llegando directamente a los pulmones. Mucho de ese aire se fuga y llega al estómago, que viaja a través del esófago y llega al estómago. Esto va a ocasionar náuseas, las náuseas van a ocasionar vómito y el vómito, broncoaspiración. Para minimizar este riesgo, coloquen un tubo que asegure que ese aire que están vaciando en su ambú, en su bolsa o la mascarilla, está llegando, viajando por el tubo y llegando directamente a los bronquios, bronquiolos, alveolos. O cuando las técnicas básicas resulten inadecuadas. A veces sí, nos fallan, no está funcionando, no estamos vaciando la bolsa válvula hacia la cara del paciente correctamente, no se adhiere a las mejillas del paciente y hay fugas. Bueno, si existe el problema, váyanse a vía aérea avanzada, hacemos intubación neurotraqueal y estamos asegurando la permeabilidad de esta vía aérea. Las ventajas que está ofreciendo es que es control completo de la vía aérea, el total del volumen de la bolsa o la mascarilla que yo estoy vaciando, ese total va a viajar hacia el del tubo y van a ser los que van a inflar el tórax del paciente llegando a sus pulmones. El tubo endotraqueal aísla la tráquea, eliminando el riesgo de broncoaspiración. Ahí sí el aire ya no va a viajar al esófago, no va a entrar al estómago, no va a causar náuseas, no te va a causar vómito. Y si vomitara, el tubo está aislando la tráquea, completamente un libre paso entre el ambiente y la tráquea de ese paciente. Es la mejor ventilación y aporte de oxígeno, porque si yo conecto la bolsa o la mascarilla a una fuente de oxígeno 15 litros por minuto, te está dando 100% de oxígeno y va a mejorar el paciente en su oximetría. Permite la succión de la tráquea y bronquios, a lo mejor un lavado bronquial que está demasiado sucio y todo eso, vacían un poco de solución a través del tubo, después aspiren la misma cantidad de líquido que vaciaron y así hacemos una correcta succión o limpieza de la tráquea y los bronquios. La disminución de la insudación gástrica, el aire no llega al estómago, no llega al esófago y está completamente eliminado ese riesgo. Y sobre todo, ¿qué es el método de primera elección? Todos los paramédicos egresados del CECATEM saben intubar y ustedes van a intubar en su momento cuando se enfrenten a un maniquí y un instructor los esté guiando, van a lograr intubar ese paciente. Y esa será la meta, creo que para su próxima sesión de vía aérea, que no se van a mover de ese maniquí hasta que coloquen correctamente un tubo endotraqueal en la tráquea de ese paciente, de ese maniquí. Las indicaciones era, pues, aquel paciente que tenga una incapacidad para ventilar, un paciente apneico que no respira de una forma efectiva, o un paciente que no pueda mantener permeable su propia vía aérea, que no responde a estímulos y no tiene reflejos nauseosos ni de la tos. Es un paciente que es un inconsciente con una escala de Glasgow quizás menor a 8. A ese paciente es el ideal para colocarle en tubo endotraqueal. Bueno, la intubación endotraqueal, como regla general, se dice que si un paciente que está inconsciente se le puede colocar una cánula orofaringea y ni gesto hace, quiere decir que este paciente puede recibir y tolerar también un tubo endotraqueal. Entonces, si tú en vía aérea básica ya le colocaste la cánula orofaringea bien medida de la mejilla a la comisura de los labios y entró correctamente esa cánula y no hizo ningún gesto, no tosió, no tuvo un reflejo nauseoso, pues ya no jueguen con la cánula, colóquenle el tubo endotraqueal, no van a tener ningún problema. Ese paciente está inconsciente, ese paciente tiene un Glasgow menor a 8. Pero como les digo, es una técnica que ustedes van a aprender y yo les estoy diciendo que es una técnica muy invasiva, donde ya tenemos contacto directo con las secreciones del paciente. Debemos protegernos. Entonces, aislamiento de sustancias corporales es el primer punto. Primero deben cubrirse sus manos con guantes, su cubreboca, gogles, inclusive hasta una bata, porque puede haber secreciones o que el paciente en el momento de hacer la laringoscopia te escupa sangre. Entonces, lo principal es antes de cualquiera, es aislamiento a sustancias corporales. La intubación neurotraqueal necesitamos mucho equipo también. Revisen su ambulancia que cuenten con este equipo para que puedan intubar a un paciente. Primero, laringoscopio con hojas curvas y rectas. Ahorita vamos a mencionar el laringoscopio, algunas imágenes de ellos y cómo se usa, ¿no?
un tubo endotraqueal, muchos tubos endotraqueales de todas las medidas para pacientes pequeños, para pacientes medianos, para pacientes grandes, adultos, niños y bebés, podemos tener ese tipo de tubos. Un estilete o fiador no es más que un alambre, un alma rígida que va a evitar que nuestro tubo se doble. Lubricantes hidrosolubles, es decir, a base de agua, también son importantes. Cualquier objeto que entre al cuerpo humano debe estar siempre bien lubricado. Jeringas de 10 centímetros para inflar los globos, vamos a hablar del tubo también. Dispositivos de fijación endotraqueal, que pueden ser aquellos ya establecidos para esto, con su tornillito y todo eso, o pueden utilizar tela adhesiva, también puede funcionar bien. Una unidad de succión, porque es muy común que cuando hagan la laringoscopia se van a enfrentar a una vía aérea completamente inundada de sangre o secreciones. Hay que aspirarlo, podemos utilizar un aspirador fijo, un eléctrico o uno manual. Acolchonamientos, el acolchonamiento es para evitar que la cabeza se les esté moviendo, la cabeza del paciente. Estetoscopio también es importante para checar la correcta colocación del tubo endotraqueal dentro de la tráquea del paciente y que se inflen los pulmones. Vamos a revisarlo también ese tema. El laringoscopio ya lo están viendo ahorita en su pantalla, está compuesto por hojas curvas y rectas, y también por un mango. Los mangos pueden ser adultos o pediátricos. La hoja recta se llama Miller y la curva se podrá decir Macintosh. Todas tienen atrás el número de hoja y el AM de Miller o el Mac de Macintosh. Este es el laringoscopio, compuesto, primero lo están viendo con un mango. Este mango en su interior cuenta con las baterías y después arriba de ese mango existe un foquito. Anteriormente, como funcionaban estos laringoscopios, y todavía hay algunos que están funcionando que son un poquito más viejitos, creo que es el de la imagen, las baterías van en el mango. Al cerrar el circuito con la hoja, ya sea la curva o la recta, la corriente eléctrica de esas baterías se transfiere hasta la punta de la hoja, donde, si ustedes alcanzan a ver, están los foquitos y es el que se va a iluminar. Hoy en día la tecnología es un poco más sencilla. Siguen teniendo las baterías en el mango, pero el foquito está hasta arriba de ese mango, y cuando ustedes conectan las hojas curvas o rectas, solamente viaja la luz a través de fibra óptica. Entonces muchas de estas hojas pueden ser de plástico para bajar el costo de este equipo, pero todavía hay metálicas que funcionan bien y duran mucho más tiempo. Así es como debemos colocarlo. Fíjense, colocarnos en una posición para intubar a este paciente debe estar en una posición cefálica, es decir, a la cabeza del paciente. La hoja recta, que es la que están viendo ahorita, se aloja directamente en la epiglotis para exponer entonces el orificio glótico y las cuerdas vocales, lo que ya vieron ustedes en anatomía, y se hará de esta forma. Colocado yo al frente, en la cabeza del paciente, con mi mano izquierda, sujeto el laringoscopio, hago el laringoscopio así como están viendo mi mano, hacia arriba. La fuerza no es levantarlo o inclinar la muñeca, la fuerza va desde el bíceps y levantar el brazo completamente hacia arriba. Esa es con la hoja recta. La hoja curva, pues tenemos dos opciones. La curva se coloca en la vallécula. La vallécula es la base de la lengua y indirectamente, va a abrir la epiglotis, exponiendo entonces las cuerdas vocales, y podemos colocar el tubo endotraqueal a través de las cuerdas vocales. Así como lo están viendo ahora, aquí ya no va directamente sobre la epiglotis, sino solamente en la vallécula. La curva te llega a la vallécula, la base de la lengua, igual con tu mano izquierda la levantas y expones el orificio glótico, donde se ven las cuerdas vocales como si fuera una V invertida. Es ahí donde van a colocar su tubo endotraqueal. Ensamblado del mango y la hoja del laringoscopio. Bueno, tiene como una cuñita. Esa cuñita debe entrar en ese perno, y al momento que entra el perno, ábranlo y automáticamente se prende la luz, ya sea que sea transferida por una fibra óptica o porque al final de la hoja hay un foquito. Les voy a decir la desventaja de ese foquito y por qué prefirieron la fibra óptica. Este foquito, muchas veces cuando ustedes están practicando, y lo van a ver en la práctica, se les olvida cerrar el laringoscopio o apagarlo, y el foquito se queda encendido, y ese foquito aparte de emitir luz, también emite temperatura y se va a calentar. Y de tenerlo tanto tiempo encendido, se calienta. Para lo siguiente que voy a hacer, meter esa hoja o ese laringoscopio a la boca del paciente, puede estar muy caliente. Y les recuerdo, la quemadura de la vía aérea se empieza a hinchar y lo pueden quemar con este foquito, ¿no? Y puede dificultar después el manejo de la vía aérea. Por eso optaron
a cambiar los foquitos por fibra óptica, mucho más barato y eliminamos estos riesgos, ¿no? Este es el tubo endotraqueal. Ya prepararon su laringoscopio, ya vieron las hojas, curvas y rectas. Pues el siguiente protagonista de esto será y estelar. Es el tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal, como lo dice, es un tubo como si fuera una manguerita donde tiene un extremo arriba, apertura superior, y un extremo abajo, apertura inferior. Bueno, ahí es un tubo donde pasa el aire desde arriba hasta abajo. Y vamos a verlo de arriba a abajo. Arriba tiene un adaptador de 15 milímetros. Todo lo que se conecte ahí es propio para la vía aérea. ¿Qué puedo conectar ahí? Su válvula unidireccional se conecta ahí. Pueden conectar también una bolsa o mascarilla que se conecta perfectamente, es para la vía aérea. Un circuito de ventilación que está conectado a un ventilador también se conecta ahí. Un circuito de aspiración cerrado también se conecta ahí. Todo lo que tenga una adaptación de 15 milímetros entra a este tubo porque es manejo de la vía aérea. Después se sigue en el cuerpo del tubo, la manguerita esta, tiene graduaciones y está graduado en centímetros. Y ojo, es importante, acuérdense el número 22. El número 22 debe de quedar en un adulto a la altura de los dientes. Si ven también, paralelo a esto, viaja una manguerita más pequeña. Esa manguerita pequeña va hacia un balón piloto. El balón piloto significa que si el balón de arriba o el que queda afuera está inflado, sigan el camino y en la parte inferior hay otro globo. Este globo no es un globo de fijación, muchos creen que es para fijar el tubo, no, es para sellado, porque la tráquea, su diámetro que están viendo así, a veces no es completamente rellenado por el tubo, hay un hueco que queda, ese hueco lo podemos rellenar con aire, con ese globo inflado. ¿Cómo lo inflamos? Con la jeringa que queda conectada en la válvula de inflado. Conecta la jeringa y por eso te piden 10 centímetros de aire en la jeringa. A veces no se ocupa todo, con que le metas 5, 6, lo que pida y rellene ahí adentro y cuando está en la tráquea. Bueno, y ya al final del tubo está la abertura inferior y antes de esta el ojo de Morphy. El ojo de Morphy es un orificio que está en una de las paredes del tubo. Bueno, este es como si fuera un plan B. Imaginen ustedes cuando están colocando el tubo así, va entrando y cuando entra, va barriendo con la mucosa, con secreciones o algo así, y se puede, por ese barrido que hizo y esas secreciones, pueden tapar la abertura inferior. Al taparlo, pues ya no va a funcionar nuestro tubo, ¿verdad? Pero si yo tengo un plan B, un hoyo más en una de las paredes del tubo, esa puede ser la solución a que se pueda tapar la abertura inferior, empezar a ventilar o que el aire se escape por el ojo de Morphy. Ese es el plan B para este tubo. Bueno, les dije de los centímetros, fíjense. Los tubos están medidos por tamaños. El adulto mujer se dice que puede utilizar un tubo del 7 o del 8 milímetros. Esto es por el diámetro. En un adulto hombre, un poquito más, el 7.5 al 8.5 milímetros. En los infantes y niños, hay tubos desde muy pequeños, 2.5 hasta 6, que son los considerados para estos pacientes. Estos están por milímetros en el diámetro del tubo. El diámetro del tubo puede decir, aparte del 8, que estamos viendo más grande ahorita, hay un 10, que el 10 es una mendiga manguerota así como para vacas, así grandota, pero obviamente entra más aire, a diferencia del más pequeño que están viendo ahorita en su pantalla, el 2.5, ese es un tubo muy, muy pequeño, es más delgado que un popote que utilizan para tomar un refresco, creo que ahí ni se venden popotes. Bueno, pero hay una regla general, una regla de emergencia que dice que el tubo 7.5 le queda a la mayoría de los adultos y en su práctica están viniendo más o menos de 20 a 30 personas, les aseguro que a esas 20, 30 personas, a 25 le va a quedar el 7.5, a los otros 5 les va a quedar un poquito arriba o uno abajo. Por eso siempre hay que tener disponible un tamaño superior y un tamaño inferior. Entonces, para poder intubar al 100% de los pacientes, puedo tener un 7, un 7.5 y un 8. Y a esos tres tamaños les va a quedar al 100%. O sea, todos los pacientes van a poder intubar con cualquiera de esos tres tamaños. Estos son los centímetros, fíjense, les dije que estaban graduados en centímetros. ¿Por qué? Porque de los dientes a las cuerdas vocales de un adulto son 15 centímetros. Voy metiendo el tubo y me doy cuenta que estamos en 15 centímetros, quiere decir que apenas está llegando a las cuerdas vocales. Si lo empujo un poquito más, 20 centímetros de los dientes al hueco supraesternal son 20 centímetros, pero aún no es suficiente. Si lo empujo todavía un poquito más,
De los dientes a la carina es la unión de la tráquea con el bronquio principal derecho e izquierdo, son 25 centímetros, ya me pasé. Entonces, de los dientes a la punta del tubo debe de quedar en 22 centímetros. Esta regla sí es importante, porque siempre que revise un paciente que esté correctamente intubado, lo primero que vamos a revisar es los dientes del paciente, en qué número de tubo están quedando y el diámetro del tubo. Bueno, vamos a ver con alguien que nos pueda ayudar también, el estilete o fiador. El estilete o fiador, les digo, no es más que un alambre que le va a dar rigidez al tubo, porque se van a enfrentar que un tubo se dobla cuando entra, se está doblando y no va a quedar directamente en las cuerdas vocales, se dobla y nos va a dificultar esta técnica. Bueno, métanle en un estilete o fiador, que es más que un alambre, ahorita lo vamos a ver en una siguiente diapositiva. Hay que lubricarlo. Si lo lubricas va a entrar más fácil y se va a poder salir más fácil. Hay que doblarlo, aquí dice empalarlo, para darle forma de bastón de hockey al tubo o de golf. No debe estar fuera del tubo endotraqueal, no rebasar el ojo de Murphy, mantenerlo más o menos a 1 centímetro de este orificio del ojo de Murphy. Este es el estilete o fiador, lo ven primero solito y después colóquenlo dentro del tubo endotraqueal y dóblenlo como si fuera un bastón de hockey. Aquí en la segunda fotografía están viendo que ya está conectado inclusive a la jeringa de 10 centímetros cargada con aire. Ya está listo para meterse al paciente, a la boca del paciente. Pero antes debo tener otro equipo también importante, lubricantes hidrosoluble. Lubriquen a la puntita del tubo con este lubricante que es a base de agua. Preparen la jeringa, ya lo vieron que está conectada. La cánula orofaringea o bloque para morder es importante. En este caso, el manejo de la vía aérea ya está colocada dentro de la boca del paciente. Cuando ya esté listo para hacer la intubación, primero retire esa cánula y no la avientes, la tires a la basura. Acércala un poquito porque la vas a volver a colocar cuando el tubo endotraqueal esté colocado. ¿Para qué va a servir? Porque el paciente, si está inconsciente y tiene algún estímulo y empieza a morder, que no muerde el tubo endotraqueal. Acuérdense que el tubo es su vía respiratoria, es como está entrando el aire a su cuerpo. Si se llega a obstruir por sus propios dientes, va a tener dificultad respiratoria. Entonces, la cánula orofaringea al final de esta técnica será para que si muerda la cánula que es rígida y no muerda el tubo que se pudiera doblar, ¿no? Dispositivos de fijación, aquellos ya empleados directamente para esto, que están comprados y diseñados para fijar el tubo, o puede ser también una unidad, una tela adhesiva. La unidad de succión también es importante, tener un aspirador cerca, ya sea eléctrico, manual, portátil, pero que esté ahí. Y por último, las toallas, ¿para qué? Es para el paciente, para que no se mueva la cabeza, para hacerle un almohadillado y tenga una postura de olfateo. La intubación endotraqueal es así como lo están viendo. El dispositivo es colocar ese tubo endotraqueal que viaje a través de la boca del paciente, laringe, faringe, y se aloje directamente en la tráquea del paciente. Entonces así aseguro que el aire que se está vaciando en esta bolsa o la mascarilla está viajando directamente por este tubo y llegando directamente a la tráquea, a los bronquios, bronquiolos y alveolos. Y se va a reflejar cuando se levante el tórax. Y si lo están viendo, ahí estamos utilizando dos formas de fijarlo. En la primera fotografía lo están fijando con tela adhesiva. En la siguiente ya un dispositivo especialmente diseñado para fijar tubos. Y hay también de tamaños pequeños, medianos y grandes para todos los pacientes que podemos tener. Aquí vamos a hablar ahora de la maniobra de Burke. ¿Se acuerdan en vía aérea básica de la maniobra de Selig? Pues esta es la versión mejorada, evolucionada para el manejo de la vía aérea. Es maniobra de Burke, que significa desplazamiento del cartílago tiroides. ¿Hacia dónde? Es hacia atrás, hacia arriba, desplazamiento ligero a la derecha y después presión ligera. Esto significa que con mis dos dedos índice y pulgar sujetamos lo que es la manzana de Adán. Hombres y mujeres se les nota mayor a los hombres. Y la van a desplazar primero hacia atrás del paciente, después hacia arriba del paciente, con un ligero desplazamiento hacia el lado derecho del paciente, hacia este lado, y presión ligera. De esta forma la persona, esto lo va a hacer una tercera persona, un tercer paramédico, porque el paramédico que está arriba, que está a la cabeza del paciente, haciéndole esta maniobra, va a desplazar su campo visual y va a ser más fácil que logre ver el orificio glótico a través de las cuerdas vocales del paciente. Y si logra ver esto, es el punto donde se va a colocar y debe atravesar el tubo endotraqueal. Bueno, tener una mejor visualización de las estructuras de las vías aéreas es el objetivo de esto y realizar una intubación efectiva por un tercer paramédico, ¿no?
debe ser utilizada. Generalmente se emplea en pacientes inconscientes que no tienen reflejo nauseoso ni la tos en el manejo de la vía aérea. La contraindicación de la maniobra del burro no es para personas pequeñas, no es para niños ni para bebés, solamente para adultos, ¿no? Aquí vamos a hablar de la intubación orotraqueal. Siguiente paso es verlo cómo se hace paso a paso. La intubación orotraqueal. Manejo básico de la vía aérea. 2 paramédicos llegaron, empezaron a manejar a este paciente, vieron que no respiraba, le colocaron una cánula orofaringia, no hubo ningún gesto, la toleró perfectamente y empezaron a dar ventilación a presión positiva con su bolsa, balón, mascarilla. Y ahí lo están viendo en esa fotografía. Está ventilando, está funcionando muy bien, pero sin embargo, pues a lo mejor va a ser un traslado prolongado, a lo mejor no está siendo tan efectivo como se ve, y se requiere la intubación orotraqueal. Bueno, primero hay que suspender la ventilación y retirar la cánula orofaringia. Esto es cuando el paramédico que va a intubar ya está listo. Preparó su equipo, está funcionando su laringoscopio, está funcionando su aspirador, tiene su jeringa y tiene el tubo endotraqueal de 3 tamaños. Les puedo decir que el 7, el 7.5 y el 8 le va a quedar a ese paciente. Bueno, no interrumpir la ventilación por más de 30 segundos durante la intubación. 30 segundos es el récord que tengo para intubar este paciente. Desde que el paramédico que maneja la vía aérea básico y está ventilando, retira el ambú, retira la válvula mascarilla, tenemos desde ese momento 30 segundos para volver a activar esa respiración, pero ya a través del tubo endotraqueal. Si sobrepasas 30 segundos, hay que suspender la técnica, no aferrarse y volver a hiperoxigenar al paciente. Hiperoxigenar significa no darle ventilaciones seguidas de 1, 2, 3, 4, no se trata de eso, sino de llevar una buena ventilación con un buen volumen a una muy buena frecuencia por lo menos 2 minutos. Esa es una hiperoxigenación del paciente. Después de esos 2 minutos de una buena ventilación, con un buen volumen tidal de la respiración, después de eso puedo tener una segunda oportunidad para volver a intubarlo. La segunda oportunidad ya es una ventaja, que ya tuviste una anterior, ya supiste cómo está, si hubo secreciones, si no hay secreciones, si necesitas levantar un poquito más, si necesito la maniobra de Burr, y ya en la segunda oportunidad debemos ser capaces de intubarlo. Si no, pues también tenemos una tercera, ¿verdad? Y nada más 3. Bueno, la intubación orotraqueal, si hay suficiente personal disponible, un técnico en emergencias médicas básico puede realizar la maniobra de Burr. Si no la sabe, hay que explicársele y decirle qué es lo que queremos que haga para que nosotros podamos tener un campo visual hacia las cuerdas vocales y el orificio glótico del paciente. Sostener el laringoscopio con la mano izquierda. Abrir la boca con la técnica de dedos cruzados. La técnica que ya aprendieron en vía aérea básica, se abre la boca, se hace la laringoscopía de derecha a izquierda, levantando la lengua y hacia arriba. Ahí estamos haciendo laringoscopía. Asegurar la ventilación y oxigenación del paciente, hiperoxigenar con una frecuencia de una ventilación cada 5 a 6 segundos durante 1 minuto o quizá los 2 minutos. Si ustedes lo manejan así, se darán cuenta que si estoy dando una ventilación cada 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 y doy la ventilación, le estoy dando en cada 6 segundos. Si ustedes dividen 60 entre 6, estamos llegando más o menos a 10 ventilaciones por minuto. No llegamos ni a la constante de la que nos marca los manuales de 12 respiraciones, que es la mínima, ¿no? Por minuto. Mejor háganlo cada 5 segundos. 1001, 1002, 1003, 1004, ventilación. Si lo estoy dando cada 5 segundos, dividan 60 entre 5, tendrán 12 ventilaciones. Apenas llegamos. A eso lo vamos a hacer durante 2 minutos previo al intento de la ventilación. Mientras los paramédicos básicos, si están ventilando al paciente de una forma correcta, el paramédico que va a intubar va a ensamblar y preparar el equipo. Todo hay que prepararlo. El tubo endotraqueal, para empezar, está estéril, está nuevo. Recién lo abrieron, se dio cuenta que está en buenas condiciones, que no está raspado, que no está rayado, que todavía no se han borrado sus números, su graduación. Y lo siguiente, conéctenlo en la jeringa, inflenlo, llénenlo de aire, vean que no esté ponchado. A veces por el manejo que se les da en las mochilas, en las bolsas, en la propia ambulancia, en la temperatura de ahí, se empiezan a deteriorar y pueden estar ponchados sin darnos cuenta. Yo quiero darme cuenta que esté ponchado cuando está afuera y no cuando esté adentro del paciente, ¿verdad? Prepárenlo bien, preparen también el equipo que requieren como lubricantes hidrosolubles, el fijador que van a utilizar, el aspirador es importante. Bueno, se coloquen ustedes en posición cefálica, quiere decir que a la cabeza del paciente. Ya pueden estar acostados boca abajo,
en la carretera frente a la cabeza del paciente, o si está en una sala de hospital, tener al paciente en la camilla y nosotros nos colocamos a la cabecera de esa camilla. El paciente hay que llevarlo a una posición que se llama posición de olfateo, como si estuviera levantando la nariz, como si estuviera oliendo, cuando no hay sospecha de trauma, porque vamos a hacer una hiperextensión de la columna cervical. Vean ustedes que esta posición te va a ayudar mucho para tener un campo visual hacia las cuerdas vocales, y entre más inclinado va a ser mucho más efectivo, pero siempre y cuando no tenga lesión de la columna cervical, porque si ustedes sospechan de un trauma espinal, se debe mantener alineada la estabilización manual. Este es otro paramédico que está sujetando la cabeza y está evitando movimientos excesivos de la columna cervical, ¿sí? Entonces aquí tendremos que intubar al paciente en esta posición. Sí se puede, entonces tengo que inclinarme un poquito más hacia atrás para llegar a ese campo visual, y haciendo laringoscopía con mi mano izquierda, tengo que levantar un poco más la mandíbula inferior para que de esta forma me dé opción de ver las cuerdas vocales. Esta técnica también la van a practicar, los maniquíes también se prestan para esto, se le coloca un collar cervical y lo vamos a hacer de esa forma, ¿no? Lo siguiente, insertar la hoja de laringoscopio en el lado derecho de la boca del paciente, de derecha a izquierda, y desplazar la lengua hacia arriba. De esta forma, la lengua, que es el primer obstáculo que tenemos dentro de la boca, nos va a permitir ver las cuerdas vocales. ¿Y qué es lo que queremos ver? Las cuerdas vocales como una V invertida y el orificio glótico. Una vez que ustedes lo ven, insertar la punta de la hoja hacia la base de la lengua y levantar la mandíbula. Vean la fuerza, no lo están haciendo con la muñeca, lo están levantando con toda la fuerza del bíceps del paramédico que está intubando. Todo el brazo va hacia arriba y es la fuerza que van a necesitar. La hoja curva, ya la vieron, la punta se inserta en la vallécula, lo que es indirectamente, levanta indirectamente la epiglotis. Este es lo ideal para pacientes grandes, los adultos. La hoja recta, la punta se coloca por debajo de la epiglotis y directamente la levanta. Entonces las hojas rectas son las ideales para pacientes más pequeños. Hablemos de los niños y los bebés. Y esto es lo que van a ver. La visualización de la apertura glótica y las cuerdas vocales. Les estoy repitiendo que las cuerdas vocales es como si fuera una V invertida. Ahí la están viendo en la primera fotografía. Es una V invertida y abajito de esta V se ve el orificio glótico. En el siguiente dibujo o fotografía es un paciente bebé y yo lo veo por la forma de los cachetes, ¿no? Y sobre todo porque están utilizando una hoja recta. Y igual ahí al final se alcanza a ver el orificio glótico. Aquí no es tanto que ustedes levanten y busquen ver el orificio glótico a la primera, más bien inclínense ustedes y busquen el campo visual donde puedan ver estas dos fotografías. Memorícenla porque es lo que van a ver en un maniquí. Bueno, si estoy sujetando el laringoscopio con mi mano izquierda, con mi mano derecha ya debo estar sujetando yo el tubo ya preparado y revisado que va a funcionar. Entonces con la mano derecha insertar el tubo hasta que el globo sobrepase 1.25 hasta 2.5 centímetros las cuerdas vocales, o hasta que el número 22 llegue a los dientes de este paciente. Bueno, y se acuerdan ustedes de que les platiqué en el inicio del paciente quemado, del paciente que le picaron muchas abejas. Pues esta es su apertura glótica, está completamente cerrada, está edematizada y es difícil. A diferencia de las otras dos de fotografías que vimos hace ratito, pues a aquellos sí les cabe un tubo de buen tamaño, ¿verdad? Aquí, ¿qué tubo creen que le quede? Pues uno muy pequeño que no le va a funcionar. A lo mejor este paciente ya requiere mejor una traqueostomía. No hay que llegar a eso, ¿no? Por eso hay que prever todo esto y manejar la vía aérea avanzada desde un principio, ¿no? Retirar el laringoscopio y el estilete si se empleó sin mover el tubo. El tubo ya debe quedar en su posición. Entonces, con una mano, sujetas el tubo, sujetándola o recargándola sobre la cara del paciente. Mientras con tu mano contraria ya empiezas a extraer el estilete. Una vez que lo sacaste, ahí se conecta la bolsa de mascarilla para empezar a ventilar, mientras tu otro compañero te puede inflar el globo, te puede inflar con los 10 centímetros que ya están cargada la jeringa. No entran completamente lo suficiente para que se selle. Y lo van a ver si el globo testigo, el globo piloto que está afuera está inflado, significa que el de adentro también ya está inflado y está correctamente sellado.
Les dije, conectar directamente la bolsa mascarilla que se conecta a la abertura superior del tubo endotraqueal. Una vez que esté conectada, empiezan a ventilar, no pierdan tiempo y no cuenten primero porque luego cuentan 1001, 1002, 1003, 1004, ventilación y ya les regalaste 4 segundos más. No, primero ventilen y después empiecen a contar. Y si ustedes al momento de ventilar ven que se levante el tórax, ¿qué creen? Que hasta ustedes respiran mejor y el paciente respira mejor y ustedes sienten hasta alivio de que el tubo y toda esta maniobra fue correctamente empleada. Confirmar la colocación del tubo y de la tráquea. Lo primero es que se levante el tórax. Una vez que se levantó el tórax, ya estoy seguro que está funcionando. Ahora quiero saber qué tan efectivo es. Bueno, pues aquí hay varias técnicas. Dicen que hay que checar primero campos pulmonares. El campo pulmonares dividimos cada pulmón como si fuera un triángulo en un ápex, una punta y una base. Entonces checamos con ápex derecha, ápex izquierda, después base derecha, base izquierda y al último el epigastrio. Pero ustedes van a leer varios manuales y aquí en Secaten se llegó a razonar que lo primero que debemos de checar es el epigastrio y después el tórax. Les voy a decir por qué y vamos a hacer ese razonamiento todos. ¿Esta técnica para qué es? Para intubar pulmones o estómago. Pues obviamente pulmones, ¿no? Entonces dirían, pues vamos a checar primero los pulmones. Bueno, punto para empezar con el tórax. Porque el aire en el estómago, pues es un error, ¿no? Que nos equivocamos de tubo y en lugar de meterlo al tubo de arriba, que es la tráquea, nos equivocamos y lo metimos el de abajo y ese es el esófago. Por eso el aire se está levantando. Y si yo les pregunto, tengo dos noticias para ustedes, una buena y una mala, ¿cuál quieren saber primero? Muchos van a decir, pues la buena, pero la mayoría vamos a decir, la mala, ¿no? Pues la mala es eso, intubar el esófago. Quiero enterarme que esté mal para corregirlo rápidamente. Y véanlo de esta forma, porque si yo checo primero ápex y cuento 5 segundos en lo que está ventilando, 1001, 1002, 1003, 1004, no respira, no se escucha nada. Checo el otro ápex, 1001, 1002, 1003, 1004, tampoco se escucha nada, ahí van otros 5 segundos. Y checo después la base y cuento 1001, 1002, 1003, 1004 y no se escucha nada. Checo 1001, 1002, 1003, 1004 en la última base y tampoco se escucha nada. Entonces llegan al esófago y se escucha cómo está gorgoreando. ¿Cuántos segundos tardamos en darnos cuenta de esa noticia mala? 25 segundos. 25 segundos que le regalamos a este paciente. Y si el que tuvo se tardó otros 30 segundos, ya casi tiene un minuto sin respirar ese paciente. Entonces primero váyanse a checar el epigastrio. Así lo marca el Secaten. Chequen el epigastrio, vean que no exista ruidos. Si no existe ruidos, ahora sí ya me voy con toda seguridad a checar los campos pulmonares, ¿sí? Vean ese razonamiento y creo que así les va a convenir más. La confirmación correcta del tubo dice observar el tubo endotraqueal que pasó por la apertura glótica. Si yo intubé y vi que mi tubo pasó por la abertura glótica a través de las cuerdas vocales, la V invertida, pues estoy seguro que está bien intubado, ¿no? Lo siguiente, observar ascenso y descenso del tórax. Si veo que se levanta y se baja conforme al aire que estamos insuflando a través de la bolsa de la mascarilla, pues es otro punto a nuestro favor. Auscultar primero el epigastrio, véanlo aquí. El Secaten marca primero checar el epigastrio en busca de ausencia de ruidos. Si no hay ruidos, ahora sí ya me voy a auscultar cada campo pulmonar, a auscultar base y ápex de cada pulmón, del derecho y el izquierdo. Observa en busca de signos de mala oxigenación, por ejemplo, la cianosis, que el paciente está cianótico en los labios, que no recupera su color. Como indica el protocolo local, también podemos utilizar detectores de CO2 o pulsoxímetros según lo que tengan. Creo que con los anteriores ya es suficiente. El utilizar estos dos aparatos, nada más es ya confirmarlo de una forma, pues con tecnología. Lo que están viendo aquí son los capnógrafos. El capnógrafo que está ahí se coloca en el tubo endotraqueal y al momento que está entrando y saliendo el aire por este filtrito, va a cambiar de color. Si cambia de color, al color que te indique la cantidad de CO2 que está exhalando el paciente, significa que sí estamos en tráquea. Si no cambia de color, es porque no está saliendo CO2. No sale CO2, ¿por qué? Porque está en el estómago, porque está en el esófago, porque de ahí no se puede exhalar CO2, ¿sí? El aire que entra al estómago, aunque suene mal, sale por otro lado, sale por la parte de abajo, no sale por arriba y no va a salir con CO2. Lo podemos checar también con las otras dos fotografías que utilizan una jeringa. Si yo conecto la jeringa al tubo endotraqueal y succiono
y salen restos alimenticios. ¿En dónde es el tubo? Está en el esófago, está en el estómago. Si sale vapor o aire nada más, ahí es lo correcto. Estamos en la tráquea, estamos en pulmones. También puedo utilizar la perilla. Esta perilla la presionas y si estamos en el tórax, en los pulmones, en la tráquea, se va a volver a inflar porque hay una presión que va a hacer que los pulmones se vuelvan a colapsar expulsando ese aire y se va a volver a inflar. A diferencia, si este tubo estuviera en el esófago se va a volver a inflar esta perillita hasta que tenga mucho aire el estómago, hasta que ya esté lleno de aire, cuando la panza se les vea muy grande a los pacientes. Pero pues la capnometría también existe en muchos de los aparatos, de los monitores, de los LIPAC, de los multiparamétricos, ya tienen la opción de checar el CO2 y se hace con un dispositivo que se conecta directamente al tubo endotraqueal del paciente, o si el paciente está, bueno, se puede utilizar también puntas nasales si estuviera ventilando de otra forma, pero ahorita lo que nos interesa es el que va directamente al tubo. Y esta capnometría se da también una capnograma y lo van a ver en el monitor del paciente y más o menos es el 40% de CO2, lo normal que una persona puede estar exhalando y te lo van a marcar esos aparatos. Una vez que estamos confirmadísimos de que el tubo endotraqueal está en la tráquea, que estamos ventilando correctamente, que se levante el tórax perfectamente, uniformemente, y el abdomen no se mueve, la panza no se mueve, no está llegando aire allá, estamos correctamente, la técnica. Entonces lo siguiente es colocación correcta, insertar la cánula faríngea para evitar que se muerda y continuar con la ventilación. En este caso utilizaron un dispositivo de fijación. Este dispositivo de fijación es como si fuera una prensa con una especie de hueco. Es decir, por más que lo apriete, no va a aplastar el tubo. Sí queda en una posición correcta. Y si los dientes están en el número 22, este fijador está un poquito más arriba, en 23, 23 y medio, casi los 24. ¿Sí? Y después de que se fija el tubo en esa posición para que queden 22 a los dientes, ahora sí se pasa por atrás de la cabeza del paciente, de la nuca del paciente, un velcro. Se jala, se presiona y está muy bien. También lo podemos hacer con una tela adhesiva, pero esto es más rápido. En lo que cortamos la tela y eso, ¿verdad? Bueno, hay unas indicaciones. La colocación del tubo endotraqueal. Si solo hay ruidos respiratorios del lado derecho del paciente, ¿qué significa? Pues que no está en número 22, que a lo mejor está en número 23, 24, 25 y 26. Rebasó la carina y se fue ¿a qué bronco? Al bronquio principal derecho. Por eso nada más se levanta un solo lado, el lado derecho del paciente. Bueno, aquí no hay tanto problema, solamente retiren un poquito el tubo, retírenlo, dice 1 a 2 centímetros, hasta que los ruidos sean iguales en forma bilateral y vuelvan a fijar el tubo y ventilen. No hay mucho problema. Aquí lo que pasó es que nos pasamos de fuerza y en lugar de fijarme que queda el 22, se lo metí un poquito más y se va al bronquio principal derecho. ¿Por qué? Porque es más recto. A diferencia del izquierdo, del lado izquierdo está gran parte del corazón, porque el corazón está al centro del tórax, 2/3 partes de él están del lado izquierdo, entonces desplaza un poquito al bronquio y se dobla hacia arriba. El más derechito es el derecho y casi siempre se va más siempre el tubo endotraqueal cuando lo metemos de más al lado derecho. Bueno, ahí te va otra. Si los ruidos están presentes solo en el epigastro, aquí en la panza, ¿qué sucedió ahí? Pues ahí me equivoqué de tubo. En lugar de meterlo en la tráquea, lo metí en el esófago. Y el aire que estoy ventilando está inflando la panza. Y el aire en el estómago les va a causar vómito. El vómito, broncoaspiración. Nos estamos metiendo broncas. Antes de todo esto, si estoy viendo que nada más hay ruido en el epigastrio, retiren el tubo inmediatamente y vuelvan a ventilar al paciente por lo menos 2 minutos para volver a tener otro intento. Colocación del tubo endotraqueal. Hay que reevaluar los ruidos respiratorios después de cada movimiento del paciente. Cada movimiento es un riesgo de extubar al paciente. Del piso a la tabla larga, escalones arriba o abajo, de la escena a la ambulancia, de la ambulancia al hospital, de la ambulancia en los topes, en los baches, en las curvas. En cualquier obstáculo es un riesgo para extubar al paciente. Por eso siempre hay que tenerlo bien fijo. Fijar el tubo endotraqueal a la cara del paciente, fijar al paciente a la camilla y la camilla fijarla a la ambulancia, y por si fuera además que la ambulancia siempre esté fija a la carretera, porque si van brincando y volando va a haber más riesgo para todos los que van en esa ambulancia. Bueno, la colocación del tubo endotraqueal. Si no hay seguridad sobre la colocación del tubo, si hay la menor duda, mejor retírenlo,
porque una intubación esofágica no detectada, ahí lo dice, es mortal. Si yo no me doy cuenta y estoy ventile y ventile, no, sí me intubé y confío en mi buena suerte, aunque no estoy bien seguro, no, pero yo creo que sí, y la panza se está inflando, el estómago se está inflando, el aire está entrando al estómago, son tiempo que está perdiendo el paciente, que no está respirando, que sus pulmones no están recibiendo oxígeno, y esto puede ser mortal. Entonces, el técnico en emergencias médicas básico que intuba también debe confirmar la colocación del tubo endotraqueal. Bueno, y siguiendo con las complicaciones de esta técnica, vamos a ver que hay hipertensión, taquicardia, que puede ser arritmias también, bradicardia o hipotensión. Y esto es por un reflejo vagal, un reflejo que nosotros podemos ocasionar a introducir el laringoscopio o el tubo endotraqueal o el estilete en la cavidad oral del paciente y manipularlo de más en la mucosa de este paciente puede ocasionar que primero se vaya hacia arriba la frecuencia cardíaca. Puede decir que yo llego con el paciente y estoy manipulando en que sí lo meto, que no, y rasgando y moviendo. Esto puede ocasionar que si yo tengo que monitorizar a este paciente, lo monitorizo ya sea con un monitor y los 4 cables altores del paciente o simplemente con un pulsoxímetro en su dedo, veo que su frecuencia cardíaca es en 80, pero yo al estar manipulando y moviéndolo y metiendo el tubo, sacándolo y metiéndolo, esa frecuencia cardíaca se empieza a subir, de estar en 80 se sube a 100, a 120 y yo sigo ahí manipulándolo. Después de que subió tanto, empieza a descender a bradicardia, empieza en 60, después en 60 en 40, en 40 en 30 y de pronto queda en asistolia, pierde el pulso y ahí nos vemos en más problemas. Aparte de que el paciente no respira, ahora tampoco tiene pulso. Bueno, nos metimos en más problemas por ese reflejo vagal. Yo les recomiendo que chequen esto, investiguen un poquito más de reflejo vagal en la maniobra de intubación del paciente. Se van a dar cuenta que es muy probable, más probable en los niños, y entonces siempre hay que monitorizar esto y evitar ese movimiento excesivo, ya sea con el laringoscopio, con las hojas del laringoscopio, con el propio tubo, con el estilete, ¿sí? Otra de las complicaciones es el trauma de labios, lengua, dientes y vía aérea. Esto es ocasionado también por el paramédico y su mala técnica. Su mala técnica al quererse apoyar el laringoscopio sobre los dientes del paciente, se lo estamos lesionando los labios, la lengua, inclusive pueden hasta sangrar o tumbar un diente y ese sangrado se verá hacia adentro, nos va a complicar más ver la vía aérea. Entonces tenemos que tener un poquito más finos en la técnica, hacer la fuerza no con la muñeca, no apalancándose, simplemente levantándose. La fuerza es con el bíceps hacia arriba y levantando la mandíbula del paciente sin tocar o presionar las encías, los dientes, los labios. Otra es una oxigenación inadecuada o hipoxia debido a los intentos prolongados. Sucede que aquí el paramédico es bien aferrado y no pudo en 30 segundos decir, no, ya merito, se aventó 40 segundos más. Pues ese tiempo es el tiempo que el paciente no estuvo ventilando y después de esto te das cuenta que está ya cianótico y cuando lo quieres recuperar con ventilaciones a presión positiva vas a tardar un poquito más. Una buena ventilación, les vuelvo a repetir, es a un buen volumen tidal, vaciar el total contenido de esa bolsa de la mascarilla a través de la mascarilla hacia el paciente a una muy buena frecuencia. Una buena frecuencia era una ventilación cada 5 segundos. Cuenten entonces 1001, 1002, 1003, 1004, ventilación, ¿sí? Y de esta forma le estaremos dando 12 ventilaciones en un minuto a este paciente. Bueno, otra de las complicaciones que podemos encontrar es la intubación del bronquio principal derecho. Y les digo yo, si voy a tener una complicación, yo preferiría que fuera esta, porque esta es fácil de corregir. Únicamente sacar el tubo unos 2 centímetros para que quede en el número 22 a los dientes y ahora sí ya se inflen ambos pulmones, el derecho y el izquierdo. La intubación del esófago es otra de las complicaciones, pero esa sí no la quiero tener, porque es cuando me pasé, cuando no lo hice correctamente, cuando en lugar de meterlo en la tráquea, lo metí en el esófago y el aire que estoy soplando entra al estómago, se levanta el estómago y no el tórax. Bueno, aquí ¿qué es lo que tengo que hacer? Retirar el tubo completamente, ventilar al paciente por unos 2 minutos más a una muy buena ventilación, a una buena frecuencia y buen volumen. El otra complicación es el vómito. Hay que aspirar al paciente, fuga del globo, cuando a veces se poncha, a veces de la maniobra de que no está bien medido y entra muy justito, puede poncharse. Laringoespasmo también es otra complicación. La extubación accidental, ya cuando después de toda esta técnica y ya está correctamente, le cedes o le pones a cuidado de este tubo al paramédico nuevo, al novato, y lo mueve de más y estuba al paciente. Es otra de las complicaciones que no quisiéramos tener.
Bueno, esa fue la intubación orotraqueal, colocar un tubo endotraqueal a través de la tráquea del paciente para hacer un libre paso de oxígeno del exterior, donde se va a conectar a una bolsa de mascarilla o a un ventilador, hacia adentro ese aire y que se llegue directamente a la tráquea, a los bronquios, bronquiolos y alveolos, ¿sí? Y si enriquecen ese aire con oxígeno, pues va a ser mucho mejor la técnica. Bueno, hay otras técnicas alternas de intubación. Cuando se nos dificulte esta técnica, cuando nos dé problemas, cuando no seamos tan diestros, siempre existe un plan B. Y el plan B es tener unos recursos adicionales al manejo de la vía aérea, porque la intubación orotraqueal por laringoscopía es el método preferido para la inserción en el tubo endotraqueal. Sí, es lo ideal, pero siempre debemos tener unas técnicas alternas, y estas técnicas alternas son como el plan B. Si no pude con el anterior, utilicen esto, mascarillas laringeas para la vía aérea. Aunque no es fácil de insertar, no protege la aspiración como un tubo endotraqueal, pero nos salva la vida, puede ventilar al paciente. ¿Cómo la colocamos? Únicamente a ciegas, no hace falta un laringoscopio, abran la vía con técnica de dedos cruzados y metan la mascarilla laringea, que viene por medidas, por tamaños, se mide por peso. De más o menos la número 5 pesa 60 a 70 kilos, es la que se utiliza más, y ya va a ser insertada de esa forma. Como entra, una vez que entra y se aloja, nada más la van a inflar. Al momento de inflarla, esta mascarilla se va a adherir directamente en la posición que requiere, alineándose con la tráquea del paciente. Las únicas contraindicaciones de este dispositivo es para mujeres embarazadas. En mujeres embarazadas, sobre todo en las últimas etapas de su gestación, el diafragma se desplaza las estructuras un poquito más arriba, moviendo la tráquea y los pulmones más hacia arriba, y ya no se alinean directamente a la tráquea, se va a alinear al esófago. Por eso hay una contraindicación para esta mascarilla laringea. Pueden checar también videos en internet y hay mucha información, inclusive varias marcas de mascarillas laríngeas. La LMA es alguna de ellas. Otro es el combitubo. El combitubo, porque son dos tubos fusionados. Es decir, tú lo metes a ciegas, así como va. Lo bien lubricadito entra y hasta donde chocas. Inflas los dos globos. Los dos globos, un globo chiquito que entra al esófago, se supone, y un globo más grandote, que es de un color más amarillento, y este queda en la cavidad vocal, más grande, para sellar completamente la boca. Ahora tienes un tubo más largo y un tubo más cortito. El más largo es el azul. Ese es el que vamos a ventilar primero. Cuando ventilan a través del azul, cuando ya están inflados esos globos, el aire se va a fugar por unos orificios que están entre esos dos globos. El globo final blanco y el globo final, el principal más grandote, amarillo, ahí va a fugar. Y entonces, si está sellada la tráquea y está sellada la boca, y fuga por esos orificios, ¿a dónde se va a ir? A la tráquea, y la tráquea a los bronquios, bronquiolos y alveolos. Ya la hicimos. Porque el otro tubo, el más bajito, que es el blanco va directamente al esófago. ¿Nos va a servir para qué? Pues para liberar el aire que quedó en el esófago con una sonda de aspiración y liberar ese espacio. Pero también es un plan B, porque a veces tengo tan mala suerte que cuando hago una técnica a ciegas, sin fijarme y con todo esto, lo meto y ese tubo se da vueltecita y se mete a la tráquea. Sería mala suerte, ¿verdad? Que el tubo endotraqueal no lo puedo meter a la tráquea y este que iba al esófago se meta a la tráquea. Pues ventilen por el tubo blanco, y el blanco queda directamente alojado a la tráquea. Inflen igual el globo final, el globo blanco, y ese globo blanco va a sellar la tráquea y podemos ventilarlo como si fuera un tubo endotraqueal. Por eso les digo que esta técnica casi cualquiera lo podría hacer. Y así sería como debe estar correctamente colocado el combitubo. Si fijan, lo metes a ciegas, el tubo más largo, que es el blanco, llega al esófago, inflas ese globo blanco entonces la siguiente es inflar la otra manguerita, pues, que requiere más aire, inclusive es una jeringa más grande, como de 50 centímetros de aire, para inflar ese globo casi amarillo, y va a quedar en la boca. Entonces yo conecto en el tubo más alto, que es el azul. El aire va a llegar y fugarse en los orificios que están en la tráquea, y va a llegar el aire a la tráquea. Pero si van de retroceso, se dan cuenta que también puede fugarse por la nariz, ¿verdad? Si se fuga por la nariz, sellen también la nariz, y el aire ahora sí se va a ir a la tráquea, y lo van a confirmar porque se estaba levantando el tórax del paciente. Ese es el combitubo. Esta es la mala suerte del combitubo, les digo, cuando se mete a la tráquea,
Bueno, si se mete la tráquea, ventilen por el blanco, nada más inflen el globo que está dentro de la tráquea para que haga un buen sellado y empiecen a ventilar. Y será una técnica pues buena, a lo mejor de chiripada, pero pues es buena, ¿no? Otras mascarillas, perelaringia, la cobra, sucede lo mismo, o sea que la mascarilla laringia tiene un globo de sellado, se infla en la cavidad oral y queda alineada a la tráquea. ¿Sí? A lo mejor es un poquito más difícil de conseguir. Las dos anteriores con bitubo y mascarilla laringia sí se encuentran más comúnmente en el mercado. Ese es un poquito más difícil de conseguir, pero las instrucciones vienen ya implícitas en el manejo de este dispositivo. El tubo laringio King LT es como les digo, la versión mejorada del combitubo, porque ahora sí los tubos están fusionados, ¿sí? Lo metes directamente, entra directamente el esófago, inflas el globo de abajo, inflas el globo de arriba y empiezas a ventilar, porque ya el aire empieza a fugar de esta forma. Es solamente un tubo y se va a alinear directamente. Ahora continuaremos con lo que es la intubación de niños e infantes. En las indicaciones pueden ser también variables cuando se requiera una ventilación prolongada por alguna patología, trauma de cráneo, quemaduras, anafilaxia, al igual que en el adulto, imposibilidad para ventilar por medios básicos, pacientes en apnea, inconscientes, sin reflejo nauseoso y con pérdida del reflejo de la tos. Aquí cabe resaltar que en el área pediátrica, incluso en la reanimación del recién nacido, hacen laringoscopía incluso para aspiración de meconio cuando hay este tipo de situaciones. En las ventajas va a prevenir la distensión gástrica en comparación de la ventilación a presión positiva por medio de la bolsa válvula mascarilla únicamente y minimiza el riesgo de broncoaspiración. Ya lo vieron lo que explicaba Joel diapositivas atrás, que el globo te va a impedir que esté vaya pasando algún líquido hacia la cavidad de la tráquea. Aquí vamos a hacer un punto bien marcado que en los pacientes pediátricos incluso va a haber unos que tengan globo los tubos y otros que van a carecer de este. Permite la succión traqueobronquial, como en el caso que les había comentado de la aspiración de meconio o en alguna otra situación por aspiración. Dentro de las condiciones anatómicas que se diferencian del adulto, hay que tener en cuenta que la nariz, la boca y la mandíbula son proporcionalmente más pequeñas y su lengua es más grande. Por ende, va a dificultar la visualización. Es por ello que en estos pacientes se prefiere el uso de hojas rectas. El cartílago cricoides es la porción más estrecha de la vía aérea. Lo repasamos cuando vimos anatomía y las diferencias anatómicas entre adulto y pediátrico. Entonces es como un cono, en el cricoide se hace más estrecho y va bajando en forma de tubo. Las cuerdas vocales se encuentran en la parte más anterior por las cuestiones anatómicas. Aquí influye un poco lo que es el occipucio, que hace que la vía aérea del pediátrico esté acomodado de manera diferente en comparación del adulto. Y esto me va a generar que no se pueda visualizar de manera idónea la apertura glótica. Dentro de la estimulación de la vía aérea puede ocurrir efecto vasovagal más marcado que en los adultos. Si en el adulto, al momento de que estoy manipulando con un laringoscopio, me puede generar depresión como bradicardia, obviamente hipoxia, y que haya incluso un paro respiratorio hasta cardiorrespiratorio. Imagínense en el paciente pediátrico que son más vulnerables a este tipo de situaciones. Por eso, en ellos se debe de tener mucho cuidado al momento de estarlos manipulando. Como les había comentado, se prefieren las hojas rectas en estos pacientes y que me va a permitir mejor desplazamiento de la lengua y por ende voy a ver la glotis con mayor facilidad. La hoja curva también se puede utilizar, pero esto es ya en pacientes más grandes, por ejemplo, adolescentes que entran aquí en el rubro de los pediátricos. Se inserta esta hoja curva en lo que es la vallécula, recordando que es en la base de la lengua y donde se une con la epiglotis. Y va a permitir la visualización de las cuerdas vocales. Recuerden que la hoja curva levanta de manera indirecta la epiglotis. Para elegir el tamaño del tubo en el paciente pediátrico,
existen varias maneras. Una de estas es consultar una cinta, por ejemplo, la cinta Broselow, en donde yo mido al paciente así como lo están haciendo en la imagen derecha, y en donde de su talla, ahí hay un color, están en colorimetría estas cintas, y en ese color vienen todos los medicamentos, el tamaño de hojas que se van a utilizar, el número de tubo, el tamaño de cánula, cuánto se va a insertar. Y el otro, las tablas que ya existen, ¿no? Como basado en kilos, basado en la edad, porque cabe resaltar que te puede tocar desde un paciente prematuro hasta un adolescente. Entonces va a variar tanto el grosor del tubo, hablando en milímetros, y la inserción en centímetros, que va a ser desde midiéndolo desde la boca hasta antes de la carina. Entonces, esto es importante siempre tenerlo a la mano y en consideración. Vamos a ahondar un poquito más en la tabla que están viendo en su parte inferior más adelante. El tamaño del tubo también se puede calcular a través de una fórmula. Hay dos incluso. Te dice que es para pacientes mayores de 1 año y es la edad más 16 entre 4 o la edad entre 4 más 4 y que a final de cuentas te da el mismo resultado. Solamente es una simplificación algebraica de este tipo de fórmulas. Voy a poner un ejemplo. Tengo mi paciente de 4 años de edad. 16 más 4, 20 entre 4 a 5. Entonces yo puedo hacer la otra fórmula. La edad entre 4 más 4, que es 4 entre 4 a 1 más 4, 5. Si se fijan, es el mismo resultado, solamente una fórmula está simplificada. La alternativa es utilizar el dedo meñique como guía para saber el grosor del tubo. Es el dedo meñique del paciente. Tener siempre tubos disponibles. Recuerden, una medida por arriba y otra por abajo. Si voy a elegir el 5, voy a tener a la mano un 4.5 y un 5.5 por si al hacer la laringoscopía veo que el diámetro es más estrecho o es un poco más ancho. Y también una fórmula que va de la mano de la inserción del tubo es el utilizar para saber qué profundidad voy a insertar este tubo a nivel de dientes. Poniendo nuevamente el ejemplo que nos salió de 5 milímetros el tubo endotraqueal. Entonces voy a multiplicarlo por 3 y eso me va a dar en centímetros la profundidad a la que tengo que insertarlo. 5 por 3, 15, entonces la profundidad a la que debe ir a dientes del niño es a 15. Esto va a ir cambiando en cada tubo. O sea, si me sale uno de 4, va a ser a 12. Si me sale en uno de 3, va a ser a 9 y así sucesivamente. Aquí vemos el ejemplo del dedo meñique del niño. Lo están midiendo para saber el diámetro de su vía aérea y que también puede ser la alternativa de la narina. Como les había comentado, se prefiere utilizar tubo sin globo, ya que las estructuras del paciente pediátrico son más fáciles de que se puedan lesionar y por ello existen estas alternativas. Pero también cabe resaltar que existen actualmente tubos que traen globo. Si los van a inflar, solamente tengan mucho cuidado, deben de medir la presión a la que debe de ir insertada para que no provoquen isquemia en esta parte de la tráquea. Como les había comentado, se prefiere tubos con globo para mayores de 8 años y la presión a la que debe de ir medida es aproximadamente de 17 a 20 milímetros de mercurio. Y se debe de tener siempre precaución cuando tienen globo en estos pacientes. Ustedes al momento de insertarlo deben de garantizar que el globo ha pasado las cuerdas vocales para que al momento que lo vayan a inflar no vaya a dañar estas. Todos los tubos, si ustedes se fijaron en las imágenes anteriores, traen unas marcas color negro, se llaman marcas glóticas. Esto indica que cuando llegan a las marcas glóticas
es el punto ideal en el cual deben de dejar insertado el tubo. Aquí volvemos a la tabla en la cual nos indica en base al peso y en base a la edad cómo se puede calcular el tubo, ¿no? Ahí nos menciona, por ejemplo, para pacientes prematuros, qué tubos insertar, ¿no? Desde el 2.5, 3, 3.5, dependiendo de los kilogramos. Y del lado derecho dice los centímetros a introducir y que se debe de quedar esa marca a nivel de los dientes. Bueno, en este caso a nivel de las encías, porque los niños recién nacidos no tienen dientes. Igual los pacientes de término y hasta 6 meses, ahí te marca de 3.5 a 4 y las profundidades a las que deben de ir insertados. En pacientes ya mayores de 6 meses hasta los 12 se utiliza un tubo del 4 y ustedes pueden ir confirmando la fórmula del número de tubo por 3 a la profundidad. Por ejemplo, en este caso está el número 4 de tubo por 3 y me da los 12 centímetros que marca la tabla. Y así sucesivamente hasta 1 o 2 años, 4 a 4,5 y de 2 años en adelante ya se utiliza la fórmula, ¿no? Y en adolescentes, como ya son muy parecidas la anatomía a los adultos, ya se utilizan tubos del diámetro similar. Si recuerdan, como les comentaron en la presentación de paciente adulto, el 7.5 es como el número estándar para esto. Dentro de la técnica para abordar la vía aérea avanzada en el paciente pediátrico, de igual manera se tiene que preoxigenar al paciente adecuadamente, 2 minutos con una frecuencia de una ventilación cada 3 segundos para que se esté preoxigenando. Ensamblar y probar el equipo previo a la intubación, tomar precauciones de aislamiento de sustancias corporales. Dentro de la técnica también se debe de monitorizar la frecuencia cardíaca en todo momento, la saturación de oxígeno. Esto a pesar de que tú tengas la contabilidad de 30 segundos para intubar al paciente, es importante siempre estarlo monitorizando. Si tú ves que tu paciente está desaturando o está bradicardizándose, debes de detenerte y volver a preoxigenar al paciente, porque si no lo vas a deprimir. Hay que recordar las técnicas para apertura de la vía aérea y siempre debe ser en posición de olfateo. En estos pacientes pediátricos puedes utilizar la posición de Rosier, en la cual consiste en un almohadillado a nivel de las escápulas para mantener una posición neutra. Si se sospecha de algún traumatismo, hay que establecer la estabilización manual para evitar el movimiento excesivo de lo que son las vértebras cervicales. Siempre hay que emplear poca fuerza, recordando que los pacientes pediátricos son más susceptibles a ser dañados por el exceso de fuerza y recordando la técnica es insertar el laringoscopio a través de la comisura derecha del labio y llevarlo hacia el centro para ubicar la epiglotis y desplazarla. Hay que deprimir la lengua, por eso se prefiere una hoja recta para realizar esta técnica. Y téngalo por seguro que si hacen bien la técnica, tendrán éxito en visualizar la apertura glótica. Entonces, vimos que se hace la inserción de la punta de la hoja del lado derecho de la comisura derecha del labio hacia el centro, se ubica la epiglotis y se desplaza hacia adelante y hacia arriba. Levantar ligeramente solamente y tener cuidado de no tocar los dientes. Y a pesar de que hay pacientes pediátricos que no cuentan con ellos, nunca se debe de poner la hoja sobre las encías, ya que también puede llegar a generar lesiones. Visualizar en todo momento el orificio glótico y nunca perderlo de vista hasta que ustedes vean que haya pasado el tubo a través de las cuerdas vocales. Como les había comentado, la posición juega un papel importante para poder observar este tipo de estructuras en el paciente. Insertar el tubo gentilmente a través de la apertura glótica hasta el nivel de las marcas glóticas una vez que hayan pasado y de todas maneras confirmar a través de la fórmula para que vean cuánto se insertó ese tubo, ¿no? Y que si tiene globo, percatarse que el tubo haya pasado esa parte del globo de 1 a 1.5 centímetros más allá de las cuerdas vocales, ¿no? El promedio es 1.25. Una vez que se insertó el tubo, se debe de retirar el laringoscopio
cuidando de no retirar el tubo o no traérselo. Y se debe de conectar inmediatamente al adaptador del tubo, la bolsa válvula, sin mascarilla y comenzar las ventilaciones nuevamente. Dentro de esta técnica es importante si se tiene a la mano un capnógrafo o capnómetro para estar detectando el CO2 exhalado. Hay que observar de cualquier manera el ascenso y descenso del tórax y auscultar epigastrio en busca de ausencia de ruidos. Como había comentado Joel también, se prefiere primero auscultar el epigastrio para que te des cuenta de manera temprana si está o no ubicado el tubo ahí, y si es así, retirarlo. Si está ausente el ruido, te vas a auscultar los campos pulmonares, ápices y bases, siempre de manera bilateral para comparar los sonidos en esta técnica. Como les comentaba, auscultar el ápice y la base de cada pulmón y evaluarlo siempre, como les comentaba, bilateral, ápice derecho, ápice izquierdo, base derecha y base izquierda. Y siempre estar viendo además todas las características clínicas del paciente, que si estaba cianótico tiene que ir cediendo esta cianosis con la ventilación del paciente. Confirmar una vez que se está seguro de que se escuchan los ruidos ventilatorios en los 4 campos pulmonares y que en epigastrio no hay ruidos, se fija el tubo con un fijador prefabricado o en su defecto con alguna cinta. Una vez que se fijó, se vuelve a confirmar que haya quedado ahí el tubo y que no lo haya yo sacado con algún movimiento innecesario. Y posteriormente se continúa la ventilación, una ventilación cada 2 a 3 segundos para que me dé una frecuencia de 20 a 30 por minuto. Anotar la profundidad del tubo y siempre tenerlo a la mano. Se puede insertar una cánula orofaringea en caso de que el paciente no lo hayas fijado el tubo con un fijador prefabricado, ya que estos ya traen un bloque para morder. Si lo haces con cinta, forzosamente debe de ir una cánula para evitar que lo vaya a ocluir al momento que cierre su boca el paciente. Si solo hay ruidos respiratorios de un lado derecho, hay que recordar que dentro de las complicaciones principales de la intubación es que se vaya a un solo bronquio y lo único que hay que hacer es desinflar el globo en caso de que tenga el tubo, retirar 1 a 2 centímetros, inflar nuevamente el globo, confirmar que esté ventilando los 4 campos pulmonares de manera bilateral y volver a fijar el tubo. Esto es importante, siempre lo hagan, porque si ustedes no se percatan de ello, obviamente el paciente puede estar ventilado de manera errónea. Si se escuchan los ruidos en epigastrio, que también es una de las principales complicaciones en lo que es la intubación, se debe de retirar en ese momento que te das cuenta el tubo y se tiene que preoxigenar nuevamente al paciente durante 2 minutos para volver a realizar la técnica. Recuerden no realizar más de 3 intentos en el paciente para abordar una vía aérea avanzada. Una vez que se fijó el tubo y ya está bien confirmado todo, es importante limitar el movimiento excesivo y que cada movimiento que vayan a hacer, percatarse que no se ha movido. Si tú mueves al paciente de una camilla a otra, debes de volver a confirmar en el epigastrio y en los 4 campos pulmonares que el tubo permanezca bien insertado, que no se te haya movido. Hay que reevaluar siempre, como les decía, cuando muevas al paciente del piso a la tabla larga, subir o bajar escalones, subir y bajar al paciente de la ambulancia, bajarlo al hospital, etc. Dentro de las complicaciones, una de estas es si el tubo está bien colocado, pero no hay una buena expansión del tórax, hay que ver si está fugando o no aire, porque probablemente el tubo sea de un diámetro más pequeño que necesita el paciente y se fuga. Entonces, aquí, ¿qué se puede hacer? Primero, auscultar en el hueco supraesternal para ver que efectivamente se esté bien sellado, y si hay fuga de aire por ahí lo vas a escuchar. Entonces, habría que cambiar en este caso lo que es el tubo por un diámetro más grueso o un tubo con globo.
y que éste esté inflado sin exceder la presión del globo. Otro es que si el tubo está bien colocado, pero tampoco se sigue expandiendo el tórax, hay que ver que no haya fuga en la bolsa válvula mascarilla y que la válvula de escape activada. Esta hay que inhabilitarla para ver si ese es el problema. Si no, hay que ver que esté bien conectado también a este dispositivo. Si el tubo está en posición correcta, pero también falta que se expanda, hay que ver que a lo mejor no se está comprimiendo adecuadamente la bolsa válvula mascarilla o el tubo está ocluido. Y aquí es importante ver cómo vas a diferenciar que el tubo está ocluido o que te hace falta comprimir más. Cuando tú estás ventilando y sientes resistencia, ahí es un indicio de que se está percibiendo este tipo de secreciones que están obstruyendo el tubo. Entonces, aquí lo que hay que hacer es aspirar al paciente para poder liberar este paso del aire. Hay una mnemotecnia que te dice qué es lo que debes de revisar para ver que no esté fallando algo de esto dentro de la intubación. Primero, la mnemotecnia se llama DON y lo primero de estos es la D de desplazamiento, O obstrucción, N de neumotórax y E de equipo fallando. Entonces debo de ver que el tubo no se haya desplazado ni más adentro ni se haya salido, que no esté obstruido por alguna secreción o por el mismo paciente que lo esté ocluyendo, que no haya un neumotórax a tensión y que permita una adecuada compliance. La otra es que el equipo no esté fallando. En ocasiones el equipo fallando me puede dar una que se haya tronado el globo, que la bolsa válvula mascarilla no esté ventilando adecuadamente. Dentro de estas complicaciones me puede conllevar a una bradicardia y trauma dentro de la vía aérea. Por eso es importante siempre manejarlo aquí. Otro es la hipoxia y hay que prevenirlo esto evitando intentos prolongados, no más de 30 segundos en cada uno, y de todas maneras monitorizar al paciente su saturación y su frecuencia cardíaca. Recordando las causas o las complicaciones que puedo tener es intubación esofágica, vómito, autoextubación, extubación por el movimiento del paciente y colapso pulmonar. Todas las que nosotros podemos evitar hay que tratar de que no ocurran al máximo. Por ejemplo, la intubación esofágica, la extubación por movimiento del paciente y también evitar reflejos vasovagales en él. Ahora pasaremos a lo que son las sondas nasogástricas en infantes y niños. Este tipo de sondas puede estar colocada incluso también en el adulto para descompresión gástrica, lavado gástrico, administrar medicamentos o nutrición. Y el uso en este principalmente manejo de la vía aérea es para la descompresión gástrica. En las indicaciones es importante resaltar que dentro del manejo prehospitalario para el abordaje de la vía aérea avanzada te puede imposibilitar que el niño o el adulto estén incluso distendidos del abdomen y que tú no puedas realizarle una ventilación adecuada. Dentro de las contraindicaciones, traumatismo en cara, cráneo, columna, sospecha de enfermedad de vías respiratorias como epiglotitis, laringotraqueobronquitis y pacientes que han ingerido sustancias cáusticas. En los tamaños puede variar y generalmente las medidas más empleadas tanto en recién nacidos como en infantes son de 8 French, preescolar de 10, escolar de 12 y en adolescentes de 14 a 16 French. El equipo que vamos a ocupar va a ser sonda nasogástrica del tamaño, jeringa de 20 centímetros cúbicos, lubricante hidrosoluble, recipiente para vómito, tela adhesiva, estetoscopio, unidad de succión y catéteres. No olvidar el aislamiento de sustancias corporales, importante. Debo oxigenar al paciente, preparar y ensamblar el equipo. Debo de revisarlo, que tenga todo completo para no andar corriendo buscando las cosas de último momento. Debo de medir la sonda. La manera de hacerlo es del apéndice sifoides a lo que es la oreja, pasa por detrás de la oreja y de ahí
a la punta de la nariz. Esta es la medida en la cual se queda ya la medida estándar para un paciente. Siempre debo de pasar el tubo lubricado con gel hidrosoluble. Debe ser a través del piso de la nariz y debe ser de manera circular. Esto debe de ir colocado hacia lo que es el estómago. Una vez que yo estoy en este punto, debo de aspirar. Si en este momento que yo aspiro, si está colocada en lo que es el estómago, voy a traer contenido gástrico y es una manera de saber que está colocada correctamente. Si yo aspiro y sale aire, quiere decir que está mal colocada en la tráquea. Se debe de confirmar también a través del estetoscopio, se conecta la jeringa a lo que es la sonda, se inyecta ligero aire y se ausculta en el epigastrio para ver que efectivamente se lleva a cabo este gorgoteo o ruidos en el epigastrio y saber que está en esa zona. Así es como se quedaría una sonda correctamente colocada. Ahí pueden ver cómo está en el estómago y a nivel de la nariz, que es donde está la colocación de la jeringa para inyectar o jalar el contenido gástrico. Se debe de fijar la sonda como una bigotera y se prefiere utilizar una cinta que no sea agresiva para el paciente. En este caso no deben de colocar tela adhesiva, ya que en pacientes pediátricos puede generar lesiones. Dentro de las complicaciones es que esté colocada en la tráquea. Es como les decía, si ustedes jalan aire, es un indicador que está aquí. Trauma nasal, vómito, paso a través del cráneo si hay una fractura de base de cráneo, tubo enrollado en la nariz o en la boca a nivel de la faringe y que se tenga como una falsa noción de que sí está bien colocada. Perforación del esófago. Pasando a lo que es la succión orotraqueal, que es otro de los puntos importantes también en el abordaje de la vía aérea avanzada. Aquí cabe resaltar que se realiza una vez que hay presencia obvia de secreciones con poca expansión torácica o que se dificulte la ventilación con la bolsa válvula. ¿Qué es lo que se debe de realizar? Preoxigenar al paciente y revisar el equipo. Se prefiere utilizar una técnica estéril. Aquí quiero resaltar que actualmente existen técnica abierta y técnica cerrada. La técnica cerrada es cuando hay un circuito cerrado de aspiración, el cual está cubierto por una bolsita que evita que se contamine y en todo momento que lo manipulas es muy bajo el riesgo de que puedas contaminar este equipo. Sin embargo, existe la técnica abierta en la cual tú debes de cuidar que no se contamine, ya que este equipo no tiene protección. Es la técnica que vamos a describir a continuación. En esta, prácticamente una vez que se preparó y se ensambló el equipo, se debe de medir la longitud adecuada, que es del apéndice sifoides a lo que es dientes y de ahí a la punta del tubo, que esta es la que me va a dar la longitud desde el adaptador del tubo hasta la carina. Entonces, aquí una vez que se midió, se debe de insertar el catéter sin succionar hasta la longitud medida y en este punto se debe de comenzar a aspirar. Aquí está mostrada cómo queda hasta la carina esta sonda de succión. Importante no insertarla más allá del punto del cual nosotros medimos al que se encuentra la carina, ya que nos podemos ir solamente a uno de los bronquios. Aquí se muestra también una vista lateral. Como les comentaba, una vez que llegó a la carina, se debe de aplicar la succión y a la par se debe de ir retirando el catéter en movimientos circulares. No debe de rebasar más allá de 15 segundos, ya que podemos causar hipoxia. Una vez que se retiró el catéter, se debe continuar con lo que es la ventilación nuevamente para oxigenar al paciente. Importante, siempre estar monitorizando la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca de mi paciente, ya que en este punto yo puedo llevarlo a una bradicardia o incluso llevarlo a la hipoxia. Complicaciones, como ya lo había mencionado, hipoxia, arritmias, tos,
daño en mucosa y broncoespasmos. A final de cuentas, al momento que nosotros insertamos este catéter, podemos provocar un reflejo vasovagal. A final de cuentas, a nivel de la carina se va a estar estimulando el músculo liso. Entonces, esto deben de tener mucho cuidado. Esto sería todo a través de lo que es la vía aérea avanzada. Esperamos haya quedado claro y estamos al pendiente en cualquier duda y pregunta.